Muy buenas tardes, queridos amigos. Hoy 6 de junio del 2021, en la cita de cada domingo con todos ustedes con temas de interés. Recuerden que estamos trabajando 4 ejes de temas importantes que ustedes han sugerido, más de 70 temas en contenido y en títulos de temas que precisamente buscan responder las expectativas y a los intereses, mejorando lógicamente estos temas su calidad de vida a nivel personal, a nivel de pareja, a nivel familiar y a nivel social. Teniendo en cuenta este orden de ideas, hoy vamos a continuar sobre el tema de la sexualidad. Recuerden que estos contextos buscan mejorar su calidad de vida. Cuando uno mejora su calidad de vida, pues la capacidad mental como física responden a cualquier tipo de circunstancia regular, mala o buena. Y esto permite precisamente que podamos responder mejor y de la forma más acertada a las diferentes circunstancias de la vida. La población que nosotros trabajamos, como les decía, son más de 70 personas que muy amablemente han dado temas de opinión muy importantes y que fuera de eso, pues no solo en su contenido, sino en su opinión personal con respecto a un determinado tema, teniendo en cuenta que adicionalmente lo estamos complementando estos temas de interés con estudios psicológicos en la parte científica que permiten precisamente tener una mejor información mucho más precisa, amplia, correcta, profunda y satisfactoria para todos ustedes. Ustedes pueden saber que estos temas como tal buscan es orientación y consejo, no son conferencias, no son seminarios, no son talleres, son ni clases magistrales, sino básicamente se hace con el objetivo de responder a una temática de temas de su interés que precisamente buscan responder a aquellas inquietudes que ustedes tienen. Recuerden que ustedes a través de las redes sociales me pueden encontrar. En Facebook estoy como Eduard Acevedo. En YouTube, lógicamente, les enviaré la dirección del link que ustedes pueden también mirar aquí a través de YouTube, la información de este video, no solo en Facebook. Y también me pueden encontrar ustedes también en mi correo electrónico como eduardpsicólogo@gmail.com. También tengo otro sistema de red, es en Instagram. Estoy como eduard.acevedo.77. Con respecto al tema anterior, recuerden que ya llevamos 2 domingos anteriores hablando sobre la psicología y la sexualidad. El primero de ellos hablamos sobre el proceso, cuidados del embarazo, no solo de la madre, quien es el que lleva en su vientre el bebé, sino de aquel padre que precisamente hace parte de esa responsabilidad, ese compromiso de educación de un futuro ser que van a ser, sea niño o niña. En la segunda unidad, es decir, hace 8 días, estuvimos hablando de todas las etapas del desarrollo sexual del ser humano. Hablamos precisamente lo que tiene que ver con la niñez, hablamos lo que tiene que ver con la preadolescencia, la adolescencia, la adultez y el adulto mayor como tal. Y recuerden que hoy vamos con el tema número 14, es la tercera parte del tema de psicología de la sexualidad. Precisamente hoy vamos a hablar lo que es la definición de la psicología de la sexualidad y vamos a ver la parte 3. Esta parte 3 precisamente nos va a permitir conocer un poquito más el entorno sobre la respuesta sexual, el coito, la relación sexual, la excitación y otros elementos muy importantes. Pero lógicamente empecemos por definir un poquito estos elementos o definiciones que lógicamente antes de abordar este tema pues nos van a servir de utilidad y de orientación para cada uno de ustedes. Miremos qué significa la definición de excitación. Recuerden que hoy estamos ya trabajando la parte íntima, la parte sexual de la relación coital de la pareja. Esta parte es muy importante que ustedes le pongan también mucho cuidado porque les va a permitir mejorar su vínculo de la relación sexual, su parte íntima con la pareja.
Cuando nosotros hablamos de la definición de excitación, hablamos que es una respuesta sexual humana generando lógicamente esos cambios físicos y emocionales que en el ser humano se ven reflejados como tal. Cuando hablamos de orgasmo, es la parte intensa en el momento del coito o de relación sexual íntima, en la cual precisamente es la parte más intensa de la excitación sexual. Lógicamente diríamos que es la parte culmine y posteriormente pues se da la fase de reposo, es decir, el momento en que la pareja puede evaluar cómo se sintió, eh, qué desarrollo como tal tuvieron de satisfacción y qué lógicamente ven importante para mejorar o recuperar teniendo en cuenta los intereses, las motivaciones que cada uno tenga, siempre viéndolo desde un contexto positivo que les permita cada vez vivir una vida íntima mucho más satisfactoria y plena. Esto lógicamente también está adicionado o relacionado también con la venida de estos nuevos seres o estos nuevos hijos que se esperan después de una relación sexual. Bueno, recordemos que cuando hablamos de patología sexual, nosotros hablamos de enfermedades sexuales que conllevan al sujeto a generar una cierta limitación, ponerse en prevención, manifestando ciertas actitudes como de ansiedad o limitación en el momento de la relación y que precisamente hacen parte de un proceso histórico del cual de pronto hubo ciertas secuelas desde la adolescencia o la infancia donde hubo ciertos maltratos o malas experiencias que generaron de pronto estas limitaciones. También vemos ciertas limitaciones cuando la persona empieza a hacer su vida sexual o comienza su vida sexual. Es normal que a veces sienta como comportamientos torpes o inconscientes o no comprender o no saber qué debe hacer en ese tipo de circunstancias. Eso es algo muy normal que puede pasar en cualquier ser humano. Por eso yo les decía a ustedes que como seres humanos es bueno tener una alta relación con nuestros padres genéticos y poder hablar de estos temas de la forma más tranquila, sincera, honesta y amplia y profunda. Y si no se sabe, pues acudir a un psicólogo especializado en la parte de sexualidad o un psicólogo clínico que hace parte de la educación sexual y que precisamente los puede orientar en este sentido. Nosotros los que trabajamos la parte clínica, pues lógicamente tenemos la preparación en estos temas para orientarlos. Y aquí lo importante no es tanto es el problema, sino llegar a la causa, mirar las circunstancias que han pasado, de pronto ciertos traumas psicológicos o sexuales que han venido a través de la historia de vida de la persona y cómo esto se puede tener en cuenta para mejorar la relación y que sea satisfactoria posteriormente. Las caricias sexuales. Es una expresión sexual antes del coito o penetración. Quiero recomendarles a todos ustedes, a las parejas, que tengan en cuenta que esto hace parte de un elemento muy importante antes de tener el coito o lo que llamamos hacer el amor. Es elemental antes de la penetración del pene sobre la vagina de la mujer que tengamos en cuenta que las caricias sexuales hacen parte de ese momento especial. Otro elemento muy importante es el romanticismo sexual, de pronto las palabras de cariño, de afecto, hacen parte de ese momento de la relación sexual algo satisfactorio, algo evolutivo. Porque muchas veces una relación sexual no tiene esa satisfacción plena, porque de pronto muchas veces se va de una vez al coito, a la penetración. Y lógicamente esto hace que la relación sexual como tal logre una situación bastante compleja en la situación de limitación, de prevención, de ansiedad, o muchas veces genere que no se den las cosas, el culmine de tener una relación sexual, porque simplemente se acudió a una situación muy apresurada, sin dejar de tener en cuenta estos elementos como las caricias sexuales, el cariño, el afecto, la seducción sexual, es el hecho de llamar la atención
de pronto con prendas agradables para la pareja, en los cuales antes de estar íntimamente ellos hablan que les genera mayor excitación o satisfacción o seducción de parte y parte, y tenerlo en cuenta en este proceso. Cuando nosotros hablamos de respuesta sexual, claramente es la reacción a ciertos estímulos generados por ese deseo sexual como tal de la intimidad de las parejas. Son las reacciones físicas, ya como definición podemos argumentarlo y complementarlo, que se desarrollan cuando la persona entra en un estado de excitación principalmente. ¿Listo? También podemos complementar que no se conocía cómo funcionan sexualmente los órganos sexuales. En este momento nosotros vamos a hablar claramente sobre este tema para que ustedes identifiquen cómo es ese procedimiento a nivel fisiológico en su desarrollo, cómo funciona, porque precisamente, como les decía, muchas relaciones sexuales no tienen como esa satisfacción, esa experiencia de vitalidad, de fortaleza, sino que genera ciertas limitaciones. Estos aspectos nos van a ayudar precisamente a darnos cuenta que hay diferentes etapas que debemos tener en cuenta para que el proceso de la relación coital o la relación íntima logren precisamente un grado de satisfacción, no solo mental, físico, sexual, espiritual, emocional, y que precisamente logre que estas parejas se unan mucho más. Bueno, es importante conocer y entender las patologías sexuales precisamente. Hay diferentes terapias que precisamente ayudan en este proceso. Cuando nosotros hablamos de patologías, hablamos de enfermedad, y más que todo, hablemoslo de un término mucho más coloquial para todos nosotros. Es como aquellas limitaciones sexuales que precisamente siente la persona que de pronto no puede abordar. Por ejemplo, la persona que por primera vez tiene su relación sexual, es normal que si de pronto da con una persona que de pronto en su pareja tiene un poquito más de experiencia, pueden estar hablándolo mucho antes de la circunstancia. Es bueno no aparentar cosas que no se tienen o no se han experimentado, y simplemente ser sincero con la pareja para que precisamente esto permita que el momento de la intimidad sea algo mucho más satisfactorio para los dos. La idea de esto es que los dos sientan esa satisfacción y no que uno solo sea el que se sienta satisfecho de estar con el otro, sino que precisamente previamente se hablen sobre estos temas, se comenten las circunstancias que han pasado, las diferentes experiencias o pocas experiencias que han tenido, para que de acuerdo a esto permita tener un mejor desarrollo en la vida de la pareja, en su vida sexual. Bueno, se realizó una investigación a través de muchos años, hace más de 60 años, 70 años, que precisamente muchos terapeutas han hecho aportes importantes a través de la psicología de la sexualidad, y precisamente se logró evidenciar que a través del desarrollo de la observación de las parejas en un ambiente privado, se logra identificar que la experiencia que muchas parejas comentan en su vida íntima parte ante todo de un hecho de la comunicación, y este elemento es tan importante hablarlo antes y después del desarrollo de la sexualidad, del desarrollo de la intimidad, y en el momento de la intimidad también, para que las parejas sientan mayor satisfacción. En el caso, es bueno especificar qué tipo de circunstancias hacen sentir bien al otro para que la pareja lógicamente tenga en cuenta esa situación como una mayor posibilidad de acercamiento, de intimidad y de disfrute del momento de la pareja, que es lo más importante en estos casos. La respuesta sexual como tal también se puede determinar como aquel proceso de cambios fisiológicos y psicológicos que lógicamente generan en el organismo, en el caso del hombre,
tiene que ver con la parte de los órganos genitales, que es la parte de estimulación sexual y que genera una respuesta sexual satisfactoria. Y en el caso de la mujer, lógicamente, se tiene en cuenta que es la parte de la vagina, que es donde hay la segregación de este líquido que permite a través de la excitación generar un estímulo muy importante dentro del proceso de la pareja. Lógicamente, todos estos procesos tienen precisamente dos elementos muy importantes de estimulación sexual. Es bueno tener en cuenta la parte sensual. La parte sensual, lógicamente, tiene que ver con los sentidos, el estar en un lugar adecuado, en una hamaca, en una cama cómoda, ¿cierto? En un lugar que genere esa comodidad y esa particularidad de que el cuerpo se siente una experiencia agradable y satisfactoria. Otro elemento muy importante en la estimulación sexual, vemos que tiene que ser la parte sexual, es la reacción lógicamente fisiológica. En el caso del hombre, la parte genital, en el pene precisamente es la zona erógena elemental en el hombre, que lógicamente a través de la estimulación sobre el glande del pene genera lógicamente una satisfacción. En el caso de la mujer, lógicamente vemos la reacción fisiológica sobre el clítoris, sobre los pechos de la mujer, que lógicamente son sus partes mucho más sensibles. Bueno, como les dije, pues es bueno tener en cuenta también algo, otros aspectos que generan que la pareja sienta determinada estimulación o satisfacción para comentarlo mucho antes del momento del acto sexual, para que precisamente esto genere mayor satisfacción, porque tenemos que tener en cuenta que el cerebro como tal está involucrado toda esa parte subjetiva de la persona que interviene, y que precisamente a través de la parte fisiológica, ahorita miraremos qué elementos lógicamente intervienen en la respuesta sexual, qué sistemas exactamente intervienen, para que tengamos en cuenta esto, cómo es ese procedimiento. Está el sistema neurológico, lógicamente a través de los nervios nosotros observamos que es un elemento fundamental en la parte de los reflejos, en el manejo de la orientación y de la estimulación del el cuerpo, que genera entre las parejas lógicamente ese proceso de satisfacción. También estamos teniendo en cuenta el sistema endocrino. Porque ustedes dirán que el sistema endocrino interviene lógicamente la hormona, la testosterona, determinando lógicamente el nivel de deseo que tiene la persona. Esto es algo muy importante que hay que tenerlo en cuenta. El sistema vascular lógicamente tiene que ver con las venas y las arterias, que deben funcionar adecuadamente, sobre todo en la zona genital, que interviene en la erección del pene, y en el caso de la mujer sería en los problemas de la lubricación. Bueno, tengamos en cuenta esto también, el sistema muscular. Otro sistema que es nuestro cuarto sistema muy importante, lógicamente, que son los músculos coxígeos o isquiocavernosos, que están junto del ano y las zonas genitales. Esto básicamente explica cómo la intervención de respuesta sexual a nivel fisiológico, ¿no? Que es bueno tenerlo en cuenta. Miremos también un elemento muy importante, cuáles son las fases de la respuesta sexual. Tengamos en cuenta que va de menor intensidad a mayor intensidad. Teniendo en cuenta esto, lógicamente, como les decía yo, el juego sexual, las caricias, los besos, el hecho de generar ciertas prendas íntimas que generen lógicamente parte de ese juego sexual, logran permitir que precisamente la pareja tenga un momento y una satisfacción muy plena al momento de la intimidad. Miremos cuáles son esas fases de la respuesta sexual que van de menor intensidad a mayor intensidad.
El primero que todo es el componente psicológico. Tengamos en cuenta que desde el componente psicológico hay ciertos intereses, estímulos en la parte mental que reacciona hacia el deseo sexual, hacia las fantasías como tal, hacia la experiencia, hacia el juego sexual, hacia las caricias, ¿cierto? Que les decía que lógicamente deben ser elementos iniciales antes de haber una penetración o tener un coito como tal, porque si no se pierde la magia, el momento, las circunstancias que van a permitir precisamente un mayor desarrollo y satisfacción de la pareja en la parte sexual. El segundo componente que nosotros podemos hablar es el componente fisiológico, que nos habla básicamente sobre la excitación. En el hombre serían los cambios en la parte genital, el proceso intenso de la neuromuscular progresiva hasta llegar lógicamente a la erección del pene. En el caso de la mujer, el proceso de lubricación lógicamente sería un momento de mucha excitabilidad o de excitación sexual para ella. ¿Listo? Otro elemento es el nivel de excitación, pero no es el nivel más alto, lógicamente, el que llega a que precisamente se logre esa satisfacción, sino que a través del orgasmo es el máximo nivel donde lógicamente se logra el momento más culmine, más fuerte, de mayor intensidad en la pareja. En el caso del hombre, las contracciones involuntarias que produce en el grupo muscular que lo rodean los genitales puede generar o haber una eyaculación o una unfacción del semen, que son las contracciones fisiológicas que producen placer. Precisamente es bueno tener en cuenta esto porque esto permite lograr en la pareja y sobre todo en el hombre en este caso una mayor satisfacción. En el caso de la mujer hay que tener en cuenta que la mujer puede tener múltiples orgasmos y que precisamente puede parar en algún momento y posteriormente generar un nuevo orgasmo. Nos damos cuenta que en el caso del hombre puede haber un estado algo similar, pero lógicamente no comparable en ningún momento con el estado constante que puede generar múltiples orgasmos en el caso de la mujer. Y por último, después de un estado de excitabilidad muy alto, viene el estado normal o el estado de reposo, donde lógicamente la pareja logra sentirse mucho más tranquila, donde ya lógicamente ya no hay esa tensión sexual y donde lógicamente el cierre de esas caricias, de esos besos, del cariño, de la expresión, de lo que fue esa experiencia, les va a permitir que sea una relación cada vez más enriquecedora. Es bueno, como les digo, que la comunicación se tenga en cuenta como una parte vital dentro del proceso del desarrollo de la intimidad. Miremos cuáles son los elementos de observación sexual. En el caso del hombre, cuando mira a la mujer, él mira más, es la parte visual o contempla mucho más la parte visual, generando una excitabilidad únicamente con la visión nomás, mientras que la mujer es más táctil en este sentido de la parte sexual, se excita más tocando o sintiéndose tocada. En el caso del hombre también vemos otro elemento muy importante, sería el periodo refractario, es decir, que es el tiempo en el que el hombre vuelve a ponerse erecto en su pene y tener lógicamente un nuevo orgasmo. Estos varían de acuerdo a la edad del hombre, entre más rápido sienta el cambio, en esa edad más temprana y mayor intensidad, entre mayor edad, lógicamente demorará más este proceso. Pero es bueno aclarar también en este sentido que también el tipo de condición de vida, el tipo de calidad de vida puede en cierto sentido romper estos elementos
que de pronto siempre se acostumbran a pensar que en todos los casos va a ser muy similar, dependiendo de una buena alimentación, una buena calidad de vida, un buen desarrollo en la parte de actividad física, unas buenas condiciones nutricionales, un ambiente agradable, todo eso va reuniendo también que a pesar de la edad, esto no sea un elemento muy importante en todos los casos. Es bueno aclarar que no en todos los casos este tipo de circunstancia afecta lógicamente ya en edades demasiado prolongadas, más de 65 años en el caso del hombre o más, pues lógicamente ha bajado en cierto sentido la capacidad de su organismo y lógicamente los cambios van a hacerse de notar mucho más claramente. En el caso de la mujer es multiorgásmica, lógicamente puede tener varios orgasmos y lógicamente varios momentos de satisfacción o placer, cosa que el hombre no va a tener la misma capacidad y desarrollo para hacerlo como lo puede hacer en este caso la mujer, indudablemente. Miremos un poquito lo que nos habla la psicología. Hay un libro, un manual que es precisamente el DSM-4, el DSM-5, que precisamente habla sobre los diferentes problemas sexuales que hay en las parejas. Entonces miremos muy claramente, por ejemplo, hablamos de las disfunciones sexuales, por ejemplo, donde precisamente hay varios tipos de problemas que están sucediendo como una respuesta sexual. Cuando hablamos de disfunción, es decir, que no funciona adecuadamente, que no responde adecuadamente a ciertas circunstancias que se esperaría que la persona reaccionara por los estímulos que tiene de su pareja y lógicamente cuando se caracterizan las alteraciones clínicamente significativas de la capacidad de la persona para responder sexualmente o para experimentar placer sexual. Cuando no se da esto, cuando no se da un placer sexual, lógicamente genera una alteración, como hablábamos en este momento, y lógicamente cuando se ve muy constante, se vuelve algo muy significativo, que lógicamente llama a que el terapeuta diga, efectivamente, por lo que nos narra nuestro paciente, parece ser que sí hay unas claras características que demuestran en su discurso que lógicamente hay cierta disfunción sexual. Entonces, en este caso, el organismo no responde adecuadamente a tener un coito y esto tiene un proceso por lo que el organismo no responde lógicamente que puede categorizarse en disfunción sexual. Esto ocurre en las circunstancias en que de pronto puede haber traumas relacionados o que están integrados con ciertas experiencias del pasado que pues han generado ciertos inconvenientes. Puede ser un hecho de violación sexual, genera que haya una situación de no respuesta, no necesariamente que haya un problema fisiológico del organismo del hombre hacia la mujer, sino que de pronto haya habido situaciones traumáticas que generen que la persona no genera una respuesta adecuada, no porque tenga un problema de disfunción sexual, sino por una mala experiencia que ha generado cierto trauma psicológico y lógicamente afectado desde la parte sexual. Eh, lógicamente esto lógicamente se sugiere a la pareja que tiene una persona que como pareja tiene ciertas limitaciones, empezar por tener en cuenta mucho las caricias, el afecto, hablarle a esa persona con mucho cariño, generar situaciones de gusto sexual o sensual que le permita a la persona ir lógicamente modificando este tipo de situaciones si lógicamente han sido situaciones de temor, miedo, prevención o ansiedad que ha generado ciertas circunstancias o experiencias del pasado. Hay dos subtipos de disfunciones sexuales. Hay unas que son de inicio, se da por la vida desde el inicio de la actividad sexual
otras se refieren que son adquiridas luego de un periodo de funcionamiento relativamente normal. También hablamos de otro elemento muy importante, puede haber el contexto, es decir, que hay ciertas circunstancias que dio o que generó ciertos inconvenientes o limitaciones en la experiencia de ese ser humano, sea hombre o mujer. También hablamos de el aspecto generalizado, se genera una limitación en ciertos tipos de estimulación en situaciones de pareja. Otro elemento muy importante es el situacional, que solo ocurre en ciertas circunstancias o en ciertos momentos de estimulación en situaciones de pareja. Bueno, amigos, esto básicamente pensaría que es lo que podemos llegar hasta acá. Próximamente vamos a hablar cómo se hace la evaluación sexual. Pienso que hasta aquí hemos trabajado un elemento muy importante que nos permite comprender un poquito lo que tiene que ver la vida íntima de la relación de pareja, la relación sexual. Bueno, quiero recordarles, queridos amigos, que pueden seguirme escribiendo a mi correo. Se pueden contactar conmigo para cualquier tipo de orientación, sugerencias al respecto de los diferentes temas que hemos tratado o de otros temas que no hemos tratado. Recuerden que son más de 70 temas que estamos trabajando, que ustedes han dado de acuerdo a su interés, opiniones a nivel de contenido y de títulos de temas que se han integrado con el conocimiento científico, psicológico. Recuerden que el próximo tema que vamos a ver, que es la parte cuarta y última sobre la sexualidad, cómo se hace una evaluación sexual. Esto quiero comentarles a ustedes para que ustedes tengan conocimiento de cómo, no para que ustedes se vuelvan terapeutas si no lo son, sino para que conozcan cómo se hace el debido procedimiento para lógicamente ayudar a las diferentes personas que nos llegan de consulta con problemas sexuales. Recuerden que se pueden contactar conmigo a través de Facebook como Eduard Acevedo. Ustedes se pueden contactar conmigo con mi correo electrónico eduardpsicólogo@gmail.com, y se pueden contactar conmigo también en Instagram. Recuerden que en Instagram yo estoy como eduard.acevedo.77. Amigos, en el día de hoy les agradezco mucho, de verdad espero que estos temas que lógicamente tienen toda una situación de no generar una expectativa de ser clase, ni talleres, ni conferencias, ni clases magistrales, sino más que todo consejos de orientación para que ustedes mejoren, en este caso, su vida sexual como pareja. Y lógicamente, si tienen cualquier duda o inquietud, pueden contactarme. Bueno, les deseo una feliz tarde, Dios los bendiga a todos ustedes y espero que se encuentren muy bien. Nos vemos dentro de 8 días con nuestra cuarta parte y última sobre la educación sexual. Feliz tarde, que esté muy bien. Chao, chao.